sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La santidad es vivir separado del pecado y consagrado a Dios. No solo se trata de que tengamos una buena conducta o una moralidad externa, sino una vida apartada para reflejar el carácter de Dios. Ser santo es diferente, no por orgullo, mis hermanos, sino con propósito, vivir conforme a la naturaleza de aquel que nos llamó. Ahora, mis hermanos, vivimos en tiempos difíciles, tiempos donde la maldad ya no se esconde, sino que se celebra. Lo que antes daba vergüenza, hoy se promueve. Lo que antes se consideraba pecado, hoy le llaman libertad. Donde los políticos antes hablaban con diplomacia y trabajaban para sus pueblos, y hoy vemos cómo atropellan a sus propios ciudadanos y les mienten así como respiran. Pero aunque el mundo cambie, la palabra de Dios, mis hermanos, no cambia. Y sigue clamando con una misma voz de autoridad. Lo vemos aquí, el versículo 16. Sed santos porque yo soy santo. El llamado a la santidad no es una sugerencia, mis hermanos, es un mandato del cielo. Dios no nos ha rescatado para que sigamos viviendo igual. Nos salvó para ser transformados, para ser luz en medio de esta densa oscuridad, mis hermanos. Hoy el Espíritu Santo te habla, mi hermano, a través del profeta Jeremías 1:5, que nos dice: yo te elegí antes de que nacieras. No fue tu decisión, mi hermano. Dios te escogió. Dice: yo te elegí antes que nacieras. Te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. Tú estabas escogido desde antes que nacieras. Necesitamos vivir en santidad porque el mundo necesita ver a Cristo en ti, mi hermano. La santidad no es una opción, es una identidad con Dios. No solo nos llama a ser santos, sino que nos declara ser santos en Cristo. Primera de Pedro 2:9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermano, ¿no te das cuenta que eres parte de una nación santa? No fuiste llamado para encajar con el sistema del mundo, sino para reflejar la gloria de Dios, mi hermano. Esa gloria de Dios que te salvó. Pero hoy, tristemente, muchos quieren lo mejor de estos dos mundos. Quieren levantar las manos el domingo y levantar su orgullo de lunes a viernes. Quieren cantar en el coro, ¿sí?, pero también jugar con el pecado en secreto. Quieren servir a Dios, pero sin dejar su propio estilo de vida. Jesús dijo en Mateo 6:24 que nadie puede servir a dos señores. No puede ser templo del Espíritu Santo y a la vez casa del pecado. Tienes que decidirte hoy a quién quieres agradar. El que vive en santidad, mis hermanos, no lo hace por una obligación, sino porque ha entendido quién es y a quién pertenece. El que vive en santidad no lo hace por obligación, sino por revelación, mis hermanos. No es por miedo al castigo, sino por amor. ¿A quién? A aquel que nos rescató. Por amor, mis hermanos, es que lo hacemos. Y la santidad, mis hermanos, comienza en nuestro corazón. Dice Proverbios 4:23:
sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, mis hermanos. El problema de muchos no está en la apariencia, sino en el corazón, mis hermanos. En el corazón. Podemos hoy tener buena ropa, mis hermanos, una buena Biblia arcoíris, ¿verdad? Como la que tiene aquí mi hermano. Buena alabanza podemos tener, pero si el corazón está lleno de orgullo, de envidia, de mentira o de deseo carnal, no hay santidad verdadera, mis hermanos. El rey David, después de caer, clamó y dijo en el Salmo 51:10: crea en mí, oh Dios mío, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. Un espíritu recto, mis hermanos, dentro de mí. Y esa debe ser hoy, mis hermanos, nuestra oración diaria. Pedirle al Señor que cree un corazón recto dentro de nosotros. La santidad comienza cuando le permites al Espíritu Santo limpiar nuestro interior, sanar nuestras heridas, quebrar nuestro orgullo y purificar nuestros pensamientos, mis hermanos. No hay santidad sin redención. Ríndele hoy tu corazón al Señor. No vivas más de apariencias. Vive de verdad para Dios. La santidad se mantiene con una mente renovada. Nos dice Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo o a esta época, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro pensamiento. El campo de batalla, mis hermanos, de la santidad está en nuestra mente. Ahí está el campo de batalla. El campo de batalla no es tu vecino que te molesta, no es tampoco tu compañero de trabajo que te hace la vida difícil. El campo de batalla es nuestra mente, mis hermanos. No es tampoco tu esposa que no te cocina lo que quieres, ni tu esposo que ronca mucho. El campo de batalla está en nuestra mente. El enemigo, mis hermanos, no puede tocar nuestro espíritu. No puede tocar nuestro espíritu, pero sí puede sembrar sentimientos, pensamientos que nos alejen de Dios. ¿Cómo? Desánimo, ¿sí? La duda, con deseos perversos, con envidia, con orgullo. Ahí nos puede atacar, mis hermanos. Pablo dice en 2 de Corintios 10:5: llevando cautivo todo pensamiento de obediencia a Cristo. Y permítanme hacerles una pregunta, mis hermanos. ¿Qué es lo que alimenta cada día tu mente? ¿Qué es lo que le das con lo que alimentas tu mente cada día? ¿Con redes sociales? Al levantarte, lo primero que tomas es tu teléfono y ves cuántos likes te dieron en la publicación que hiciste. En el programa, en las noticias, la música del mundo, en conversaciones vacías. Mi hermano, no puedes tener una mente sana si alimentas tu espíritu con lo profano. Si solamente alimentamos nuestra mente de lo profano, ¿cómo vamos a poder vivir en santidad? Llénate de palabra, mi hermano. Llénate de oración. Llénate de la presencia de Dios. Y entonces tu mente será transformada, mi hermano. La santidad no es fruto del esfuerzo humano, sino de una mente renovada por el Espíritu. Ahora, la santidad se demuestra con una vida diferente, mis hermanos. Mateo 5:14 nos dice que vosotros sois la luz del mundo. Hermanos, la luz nunca se mezcla con las tinieblas. Las tinieblas se dice que es la ausencia de luz. Donde hay luz, desaparecen las tinieblas. La santidad, mis hermanos, no se predica con palabras,
sino con el ejemplo, mis hermanos. Hay creyentes que dicen, Cristo vive, pero su manera de vivir lo contradice. Aquí gritamos, Cristo vive, alabado y bendito. ¿Y qué dice nuestra forma de vivir? Muchas veces le he dicho yo a mi esposa, no andes diciendo que eres cristiana, que la gente note algo diferente en ti, porque si llegamos presumiendo, yo soy cristiano, y después un día nos enojamos y se nos sale una mala palabra, ¿qué van a decir ellos? ¿Para eso soy cristiano? En lugar de esto, que vean que hay algo diferente en nuestra persona, que aunque a nuestro lado nuestros compañeros de trabajo, de escuela están hablando malas palabras, groserías, y que nosotros no participamos de ello, que si están contando chistes rojos o lo que sea, nosotros no participemos. Pero ¿cómo es que llegamos y diciendo, soy cristiano? Y apenas alguien empezó a contar un chiste rojo y yo voy con el segundo. Tenemos que dar ejemplo, mis hermanos. No apariencias, mis hermanos. El pueblo, mis hermanos, en lugar de largos discursos, necesita ver cristianos que viven lo que predican. Y eso, inclusive ahorita, mis hermanos, me lo puede reclamar mi esposa. Lo que estoy predicando aquí, que yo lo haga también en casa. Porque no nada más que se los diga a ustedes. Yo tengo que predicar con el ejemplo. Ser santo, mis hermanos, no es vivir aislado. No es vivir aislado del mundo, sino vivir en el mundo sin dejar que el mundo viva en ti. No podemos escapar de este mundo, pero no podemos vivir en el mundo, mis hermanos. Tenemos que vivir aislados del mundo. Amén. Tu forma de hablar, de actuar, de reaccionar, ¿qué es lo que debe reflejar? A Cristo, mis hermanos, a Cristo. Cuando perdonas al que te ofendió, cuando amas al que te rechazó, cuando te mantienes fiel, aunque nadie te aplauda, mi hermano, ahí es donde estás viviendo en santidad. Porque la santidad no se mide por apariencia, sino por obediencia, mis hermanos. Amén. La santidad se fortalece en el poder del Espíritu Santo. Gálatas 5:6 nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mis hermanos, no hay nadie que haya podido vencer al pecado con sus propias fuerzas. Pero sí podemos vencerlo con el poder del Espíritu Santo, mis hermanos. Y es que decimos, es que ese pecado en el que caigo recurrentemente, no sé, pero ya volví a caer. ¿Por qué vuelves a caer? Porque quieres luchar contra ello con tus fuerzas. Tienes que pedirle al Espíritu Santo su ayuda para que puedas vencerlo, mi hermano. El Espíritu Santo no solo te va a consolar, sino que te va a capacitar para vivir diferente. Porque Él te da dominio propio, mis hermanos, no demonio propio, dominio propio. Y te enseña a decir no cuando la carne quiere decir sí. Cada mañana dile al Señor que tu Espíritu Santo tome el control de mi mente, que tome el control de mis ojos y no se me vayan los ojos por ahí. Que tome el control de mi boca, de lo que voy a hablar, mis hermanos, de mis pasos, hacia dónde me voy a dirigir. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no quiero agradarme a mí. Quiero agradar al Señor, al Espíritu Santo también, mis hermanos. Porque no hay mayor gozo que vivir que estás sabiendo que estás caminando en la voluntad de Dios, mis hermanos. Ahora, la santidad tiene una recompensa eterna. Hebreos 12:14 nos dice, como comenzamos la prédica, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor.
El mundo nos ofrece, mis hermanos, placer momentáneo, ya ahora, ¿sí? El enemigo te da todo ahorita. ¿Qué te dice? Viene un amigo, ¿qué nos dice a los hombres? Mira, hagamos una tranza, éntrale ahorita y mañana quiera las puras milanesas, nos dice. ¿Qué nos dice el Señor? Después te lo daré. Como vayas creciendo, yo te lo daré. Pero el enemigo está aquí ya te lo da. Le entro a vender estos estupefacientes, ¿sí? Y ya mañana a la tarde traigo $2,000, ¿sí? No, si esto funciona, vamos a decir, el Señor hasta cuándo me irá a bendecir. De aquí a que yo comience a entender la palabra y empiece a vivir en santidad, como dice el hermano, no, pues para el otro año, ¿verdad? Y aquí está, no, mis hermanos. De esa manera no. La santidad tiene recompensa eterna, ¿sí? El mundo ofrece lo momentáneo, pero la santidad, mis hermanos, nos abre las puertas de la gloria eterna, ¿sí? Tal vez esa gloria eterna, Dios quiera que la veamos a los 80, 90 años, ¿verdad? Pero eso es a donde nos dirigimos. ¿De qué me sirve hoy ganar $3,000, $2,000 para mañana? Si eso se va a ir, me lo voy a gastar inmediatamente. Es preferible mejor ir en camino para que el Señor, la santidad, me abra las puertas de la gloria eterna. Vale la pena decir no al pecado para decir sí a la presencia de Dios, mis hermanos. Vale la pena ser diferente, aunque nos critiquen. Vale la pena vivir limpio, aunque nos llamen fanáticos. Porque cuando suene la trompeta, mis hermanos, porque se oirá trompeta, los santos no serán los que cantaban más bonito como en el coro, sino los que vivieron consagrados al Señor, mis hermanos. Sí, las hermanas cantaban bonito, pero los primeros en ir a la presencia del Señor serán aquellos que vivieron consagrados al Señor, mis hermanos. Hoy Dios te está llamando, me está llamando a volver a la santidad. No una santidad fingida, sino una santidad que nace por amor. ¿Por amor a quién? A Cristo, mis hermanos. No porque tengas miedo al infierno, sino porque amas a tu Salvador y no quieres ensuciar lo que Él limpió con su sangre, mis hermanos. El mundo necesita ver cristianos encendidos, santos, apartados, pero llenos de amor, mis hermanos. Es tiempo de levantarnos y decir: yo voy a vivir en santidad, aunque el mundo siga viviendo en maldad. Y la maldad irá aumentando, mis hermanos. Porque al final, los que se mantienen firmes, los que no se venden, los que no se contaminan, oirán aquella voz gloriosa que dirá: qué alegría y qué emoción me da a mí de un día poder escuchar, como dice Mateo 25, 21, bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Imagínense cada uno de ustedes escuchar estas palabras: ven, buen siervo fiel. A que escuchemos: no os conocí, hacedores de maldad. Que nos diga: entra al gozo de tu Señor y vivir una eternidad en la gloria del Señor, mis hermanos. Hablando de la santidad. Pero ahora pasemos. Vamos a vivir en santidad. Vamos a pelear en el campo de batalla que es nuestra mente. Pero ¿qué nos falta, mis hermanos? También llevar a cabo la gran comisión. Y en esta mañana vamos a ver la misión de la iglesia. ¿Cuál es la verdadera misión que Cristo dejó a su pueblo? ¿Qué debe hacer la iglesia hoy? La misión principal de la iglesia es proclamar el evangelio a toda persona en el mundo. Cada creyente
tiene una parte activa en esta misión. Jesús dijo en Mateo 28, del 18 al 20. Pasamos la imagen. Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Han pasado cerca de 2000 años, mis hermanos, desde que el Señor dio este mandamiento a sus discípulos. Pero tristemente hoy existen todavía millones de personas que no son salvas, inclusive personas que conocemos. Y estas personas pueden dividirse en dos grupos: los que han oído el Evangelio y los que lo rechazan, o los que nunca lo han oído, ¿verdad? En esta mañana nos concentraremos en el segundo grupo, en los que nunca han oído el Evangelio, ni tienen un conocimiento verdadero de Dios. Vamos a ver cuál es su condición espiritual y qué es lo que nos ha ordenado el Señor al respecto. Las personas que no han oído el Evangelio están en tinieblas, mis hermanos, tinieblas espirituales y bajo el poder de Satanás. Lo sabemos por qué. ¿Cómo podemos saberlos? Porque cometen pecados terribles, adoran a ídolos de madera o de piedra, viven con temor a los espíritus malignos y sobre todo temen a la muerte. Un ejemplo en Filipinas, donde cada año en Semana Santa hacen rituales donde en un momento dado se crucifican ellos mismos, mis hermanos, y se flagelan. Ahora también, por ejemplo, en Malasia, en el festival de Taipunsan, donde se enganchan estructuras de maderas adornadas en la espalda, que se la enganchan con alambres a la espalda para sentir dolor. ¿Para qué hacen todo esto, mis hermanos? Para poder ser perdonados sus pecados. Ellos creen que de esta manera, con sufrimiento, pagan por sus pecados. En otros países la gente es más civilizada, como en los países nórdicos, en Noruega, ¿sí? Pero aún así, tampoco conocen a Cristo. Tal vez no adoran a ídolos visibles, pero igualmente viven sin Cristo. Y la Biblia nos describe su condición como sin Cristo, sin esperanza y sin Dios, mis hermanos, en el mundo. Efesios 12:2. Efesios 2:12. Incluso aquellos que viven en países cristianos, pero que han rechazado el Evangelio, estos no están en mejores condiciones. Al contrario, serán juzgados más severamente por haber rechazado la verdad. Y de eso, yo mucho tiempo viví rechazando la verdad. Me llevaban tratados, me hablaban del Señor, inclusive yo me burlaba, mis hermanos. Yo pertenecía a este grupo. El hombre, mis hermanos, fue creado a la imagen de Dios, pero él se apartó. Romanos capítulo 1, verso 21 describe el descenso gradual del ser humano. Dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, mis hermanos, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En lugar de conocer al Señor, al Creador, comenzaron a fabricar imágenes de hombres, de animales, de reptiles, y le adoraron. Y todavía podemos ver esta condición, mis hermanos, ahora, hoy, cómo se siguen venerando fotografías de personas que ya están muertas, con imágenes con veladoras, mis hermanos, cómo llevan la adoración todavía a la dirigen a otro lugar, no al Señor. Y a causa de esto, dice, se entregaron a toda clase de inmoralidad y perversión. De la luz espiritual pasaron a las tinieblas espirituales.
Este es el resultado de apartarse de Dios. Pero ¿cuál es el destino del hombre sin Cristo? ¿Están perdidos todos los que han rechazado el Evangelio? La respuesta bíblica es sí. Toda persona sin Cristo está perdida. Los que mueren en sus pecados están separados de Dios para siempre en el lago de fuego. El Salmo 9:17 dice que los malvados y todas las naciones que se olvidan de Dios serán llevados al Seol, a la muerte. Vemos ahora lo que hacen las religiones falsas. Muchas personas creen que si alguien es sincero en su religión, que Dios lo va a salvar. Pero esto no es verdad, mis hermanos. La Biblia enseña que solo hay un camino de salvación. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Hechos 4:12 leemos también: en ninguno otro hay salvación. ¿O habrá salvación en San Juditas? ¿En la Virgen del Carmen? No, dice: en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Los que adoran ídolos pueden ser sinceros, pero esa adoración nunca va a ser aceptada por Dios, mis hermanos. El Evangelio de Dios es poder de Dios para salvarnos a todos en el que aquel cree, mis hermanos. Mis hermanos, se cuenta que un día un misionero en Egipto contó a una mujer la esencia de la fe cristiana, de la naturaleza amorosa de Dios hacia la humanidad y el plan de salvación de Dios a través de Jesucristo, quien vivió una vida perfecta, quien murió en la cruz como sacrificio por los pecados y que resucitó. La reconciliación con Dios y vida eterna para todos los que creen en Jesús. Ella, al escucharlo, respondió: esta es una historia maravillosa. Y le dijo: ¿pero la cree la gente en su país? ¿La creen en verdad? El misionero respondió: sí. La mujer, después de pensar un momento, le dijo: no creo que lo crean. Porque si lo creyeran, no habían tardado tanto en venir a contárnosla. O sea que la mujer, al oír una historia tan maravillosa y vital, dedujo lógicamente que si la gente del país del misionero realmente creyera que esto era cierto, sentiríamos una urgencia incontrolable por compartir con todos los demás de inmediato, mis hermanos, en lugar de esperar tanto tiempo para que ese mensaje llegara a esa mujer en Egipto. ¿Lo creemos nosotros? ¿Y qué hacemos aquí sentados muchas veces? ¿Por qué no corremos desesperados a contarlo? Pero muchas veces se sabe más rápido que la vecina se anda viendo con otra persona a escondidas que llevar la palabra de Dios. Eso sí, se corremos y hablamos. Estas palabras deben conmovernos. Jesús alzó sus ojos, dijo: alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Juan 4:35. Hay una gran necesidad espiritual en el mundo y cada creyente tiene una responsabilidad ante Dios. Pero ahora, ¿cómo participar en la gran comisión, mis hermanos? Ya sabemos qué es la gran comisión, pero ¿cómo participar ahora? Cada creyente puede y debe tomar parte activa en la obra misionera. Si los que no han oído el Evangelio han de ser salvos, entonces cada cristiano debe hacer lo posible bajo la dirección de Dios para llevarles el mensaje. Dios tiene un trabajo para cada uno de nosotros, mis hermanos. Así tengamos un mes en haber llegado delante del Señor, o tengamos 20 años, 30 años, mis hermanos. Todos tenemos un trabajo y ese trabajo está incluido en la gran comisión. Pero yo no sé nada, mi hermano, ¿qué voy a decir? Solamente dile lo que estás viviendo, cómo tú estás empezando a ser restaurado, cómo estabas viviendo hace 2 meses y cómo estás viviendo ahora
Yo no sé qué me ha pasado, pero yo estoy experimentando el poder del Señor. Mis hermanos, no podemos callar. Dice Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Los discípulos no predicaban por obligación, sino por convicción. Habían visto a Cristo resucitado y eso los encendió por dentro, mis hermanos. Nosotros también hemos visto su poder. ¿Dónde? En nuestras vidas. Hemos sentido su perdón, su gracia, su amor. ¿Cómo vamos a poder quedarnos en silencio mientras el mundo se pierde, mis hermanos? Que se escuche nuestra voz en el trabajo, en la escuela, en la calle. Que cada palabra y cada acción griten: Cristo vive, mis hermanos. Somos embajadores del reino. Segunda de Corintios 5:20 nos dice: así que si somos embajadores en nombre de Cristo, mis hermanos, tú no estás aquí por casualidad. Donde quiera que pongas tus pies, representas al cielo. Eres embajador del reino. Cada saludo, cada gesto, cada conversación puede ser una oportunidad divina para mostrar quién es Jesús. El mundo no necesita más religiones, necesita ver a Cristo reflejado en ti, mi hermano, mi hermana. Eso es lo que necesita el mundo. Actúa, habla como un representante del cielo y, por supuesto, deja que tu vida predique antes que tus palabras. En tu trabajo donde te conocen, que por más que cuenten chistes, por más que pasen el chisme, que en ti no continúa eso. Que tu vida hable, que refleje, mis hermanos. Actuemos, hablemos y ama como representante del cielo que eres, y por supuesto, deja que tu vida predique, mis hermanos, como les dije, antes que tus palabras. Mis hermanos, el fuego del Espíritu no es para guardarlo aquí en el bolsillo. No, mis hermanos. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El Espíritu Santo, mis hermanos, no vino para darnos solo emociones, sino una misión. El fuego descendió en Pentecostés. No fue para alumbrar el templo, mis hermanos. Fue para encender el mundo. Y si ese mismo Espíritu hoy vive en nosotros, ¿cómo es que podemos vivir apagados, cómodos y distraídos? Dejemos que ese fuego nos impulse a hablar, a servir, a salir. El poder de Dios está en ti para transformar tu entorno, mi hermano. No es tiempo ya de silencio. Es tiempo de valentía. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. En tiempos donde muchos callan su fe, la iglesia debe levantar la voz con más fuerza, mi hermano. No es momento de esconder la luz, sino de ponerla en lo alto. No nos avergoncemos de quien no se avergonzó de nosotros. Cada vez que podamos, proclamemos el nombre de Cristo, porque el infierno retrocede y el cielo se alegra, mis hermanos. Atrévanse a hablar del evangelio con amor y con poder. Tu valentía puede ser el puente que otro necesita para conocer a Jesús. La misión no ha terminado, mi hermano, mi hermana. Mateo 28, 19 y 20 dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Jesús no nos dijo: vayan si pueden. Él dijo: vayan. Esa orden sigue hoy vigente. Hoy la misión no terminó en los apóstoles.
continúa con nosotros. Cada alma cuenta, mis hermanos. Cada vida importa. Mientras hay una persona que no conozca a Cristo, la gran comisión sigue en marcha. No bajemos la guardia. Sigamos orando, hablando, enviando, yendo, porque somos el plan eterno de Dios para salvar al mundo, mis hermanos. ¿Por qué nos hemos quedado callados? ¿Qué nos ha pasado, mis hermanos? ¿Por qué tenemos miedo de predicar? ¿Por qué nos avergonzamos de aquel que no se avergonzó de dar su vida por nosotros? ¿Por qué estamos tan cómodos en nuestra casa, sin hablar siquiera a nuestros familiares? Porque allí sí nos conocen, ¿verdad? Que no estamos viviendo conforme a lo que predicamos, pero que comiencen a ver que estamos siendo transformados. Ellos nos conocen nuestra vida pasada, pero no conocen cómo estamos siendo transformados, y tenemos que ser esa muestra, mis hermanos. La gran comisión no se ha cumplido aún todavía. Les invito a que se pongan de pie. Mis hermanos, ya conocemos la condición de los que no conocen a Dios y nuestra responsabilidad como cristianos. Ahora es responder: ¿qué haremos nosotros? ¿Seremos testigos fieles del Señor Jesucristo? ¿Orarás para que Dios envíe obreros? ¿Te prepararás mejor tú para servir? El Señor te pregunta: ¿estás dispuesto a ir donde yo te llame? Mis hermanos, la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay mucho trabajo por hacer. Fuimos creados para glorificar a Dios, mis hermanos, y bendecir a los demás. Ahora que todos hemos recibido salvación y perdón del Señor, nos corresponde llevar el mensaje de salvación a quienes aún no conocen a Cristo. Obedezcamos la voz del Señor. Participemos fielmente en la gran comisión, viviendo en santidad en mundo de un mundo de maldad. No digas: es que ¿cómo puedo llevarlo a cabo? Si me rodea, si siento que me ahoga la maldad. Hermano, el campo de batalla de la santidad no es a tu alrededor, no es en tu casa, en tu barrio, en tu trabajo. Está en tu mente. Y lo puedes lograr a través de la oración, a través de la comunicación diaria con el Señor, a través de la lectura de su palabra. En esta mañana les invito a todos mis hermanos a que volvamos y busquemos en oración el rostro del Señor. Que no solo quede en un decir que somos cristianos. No es una invitación el vivir en santidad. Es una orden, es un llamado que tenemos, mis hermanos. No nos dijo: vayan y hagan discípulos si es que pueden, si es que tienen tiempo. El Señor dijo: vayan, comprometámonos y vayamos y llevemos las buenas nuevas a todo aquel que nos rodee, mis hermanos, a todo aquel que conozcamos, a todo aquel que encontremos en la calle, y digamos: yo no sé cómo hablar del Señor, pero sé lo que ha hecho conmigo.
Y hoy te invito a que conozcas el nombre de Jesús, que clames y lo busques en oración. Mi hermano, mi hermana, estamos comprometidos a llevar el evangelio a toda persona. ¿Estamos dispuestos? Bendito Señor, en esta mañana te pido, Padre bendito, que nos animes, que nos fortalezcas para que llevemos tu evangelio a toda persona, a todo aquel que no ha escuchado de ti, a todo aquel que se burla de nosotros. Que yo fui uno de aquellos que se burló de tu evangelio, Señor, pero que hoy delante de ti me arrepiento de haber sido movido por la maldad a burlarme. Te pido que nos fortalezcas, que nos llenes, Señor, de tu poder, y para que seamos atalayas, Señor, para predicar tu evangelio a toda persona, a todo país, en todo lugar. No le digas al Señor, ¿por qué, Señor? Pregúntale, ¿qué es lo que quieres que haga, Señor? Bendito Señor, gracias, Padre, te doy por permitirme llevar tu palabra. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanos en Facebook. Si hay enfermos aquí en este lugar, o viéndonos también, Padre, que tu Espíritu Santo descienda llevándole sanidad. En el bendito nombre de Jesús. Amén.